en el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, hubo una noticia sumamente importante que salió, es que el jefe de Estado Mayor, Herzi Halevi, renunció de su cargo. Eso no suele pasar en Israel, porque el jefe de Estado Mayor, el que dirige Ramaskal, es decir, el que dirige es el militar de mayor rango, es decir, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel. Este señor renunció porque él entendió que cuando el grupo de Hamas irrumpió el 7 de octubre del 2023, asesinó a como a 1.500 personas y tomó como rehenes aproximadamente 150 personas, entendió que fracasó las Fuerzas Armadas, entendió que Israel no hizo su trabajo, entendió que el Mossad ni las Fuerzas Armadas no pudieron detener ese ataque. Y él entendió que como él es el jefe de Estado Mayor, esa responsabilidad cae sobre él, entonces él salió del gobierno, renunció. Después de ese acuerdo, él dijo, bueno, yo llevaré esto en todos los días que me quedan de vida, que no pude salvar a esas 1.500 personas que fracasaron y que murieron bajo ese ataque de Hamas y también de los rehenes que tienen en la mano en Gaza. Él lo que quiere decir que él fracasó como militar. Entonces, pero mucha gente entiende que él renunció también por diferencia que hay entre él y el primer ministro Benjamín Netanyahu. Como efectivamente cuando se irrumpió el 7 de octubre, después hubo un acuerdo que se hizo entre la oposición y el gobierno. Ese acuerdo que se hizo entre la oposición y el gobierno es que se hizo un gabinete de guerra. El gabinete de guerra lo dirigió el líder de la oposición, que fue Benny Gantz. Pero Benny Gantz renuncia porque tenía seria diferencia con el primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Por qué? Bueno, porque Benny Gantz entendía que para continuar la guerra deberían haber un acuerdo entre Hamás e Israel. Pero Israel no puede continuar la guerra sin un acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Él renunció porque entendió que el propio primer ministro, Benjamín Netanyahu, estaba boicoteando un acuerdo. Y con los grupos ultranacionalistas y ultraortodoxos, que están ahí como el Partido Sionista Ultraortodoxo y el Partido Nacionalista Ultraortodoxo, que dirige Bezalel Smotrich y Itamar Ben-Gvir. ¿Qué pasó? Bueno, como salió del gobierno, colapsa entonces el gabinete de guerra, entonces se queda entonces solamente el gobierno. Pero ¿qué pasa? Como tú tienes el ministro de defensa, ¿qué pasa en Israel? Israel tú tienes una pirámide de poder. Primero tú tienes el primer ministro. Después el primer ministro, el ministro con mayor poder dentro del gabinete es el ministro de defensa. Es decir, el ministerio de defensa es el ministerio más poderoso que hay en Israel. Entonces el ministro de defensa, que es Yoav Galán, también tuvo diferencia con Benjamín Netanyahu, porque Galán entendía que deberían conseguir un acuerdo, pero Benjamín Netanyahu entendía que la guerra debió permanecer. Entonces, ¿qué pasó? Recientemente, el primer ministro Benjamín Netanyahu despidió a Yoav Galán. Y Yoav Galán, que es un hombre muy poderoso y que es un hombre muy fuerte en el partido del Likud, pero él pertenece a la ala moderada del Likud. Entonces Benjamín Netanyahu nombró a Israel Katz, que es uno de los hombres más agresivos y uno de los hombres de la línea dura del Likud. Se cree que es uno de los hombres que podía extender este conflicto. ¿Qué pasó finalmente? Bueno, como entraron en una tregua, entonces Benjamín Netanyahu entendió que Yoav Galán no tenía razón, pero el tiempo le ha dado la razón tanto a Galán y también a Benny Gantz. ¿Por qué? Bueno, porque lo que ellos estaban intentando se logró hace una semana, que es el canje, es decir, el intercambio de rehenes y entre los prisioneros liberados. ¿Qué pasó ahora? Es que Ramaskal es el puesto de mayor rango que tiene Israel. De la renuncia de Herzi Halevi le deja un vacío a Benjamín Netanyahu. Porque, bueno, porque eso podía abrir el camino de que puede colapsar el gobierno por ese acuerdo que se hizo. Porque ya Itamar Ben-Gvir dijo que él va a salir del acuerdo. ¿Por qué?
el gobierno no previno qué iba a pasar si iba a haber un canje. Entonces, como se hizo el canje, entonces Benjamín Netanyahu dijo, bueno, el gobierno tiene que permanecer. Entonces, finalmente, lo que queremos decir, que ese cargo, que es el cargo más poderoso después del primer ministro, pero también es el cargo más poderoso después del ministro de Defensa y el militar de mayor rango. Para que usted tenga una idea, en la historia de Israel, solamente 2 primeros ministros lograron ganar las elecciones y fueron jefes de Ramacal. Pero solamente los que fueron jefes de Ramacal fueron 4 los que fueron ministros de Defensa. Lo fue Ehud Barak en 1999, que fue primer ministro de Israel, que vino a la República Dominicana. Lionel lo recibió, y en el Congreso de la República también, que ha sido el primer ministro que ha visitado a la República Dominicana. También tú tienes a Moshe Dayan, el gran general que dirigió tanto la guerra de los 6 días y también la guerra de Yom Kippur. Y tú tienes a Isaac Rabin, que fue primer ministro. Solamente esos 2 fueron jefes de Ramacal y fueron primeros ministros. Benny Gantz fue primer ministro y fue ministro de Defensa. Y todo lo que yo mencioné fueron primeros ministros, pero también fueron ministros de Defensa. ¿Y qué quiero decir con esto? Benjamín Netanyahu, si colapsa el gobierno, estaría en una posición de privilegio para ir a un proceso electoral. No estaría en una posición de privilegio. Estaría colapsando como político y estaría dando la vuelta o el regreso de la oposición al poder con Yair Lapid o con el general Benny Gantz, porque hay una alianza entre Yair Lapid, Benny Gantz y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant. Yo lo dejo ahí. ¿Qué va a pasar en Israel? Bueno, debe continuar los canjes, debe continuar los acuerdos de paz para que termine la guerra en el Medio Oriente. Panorama FM 96.